Estamos hoy en capítulo 3, versículos 7 al 12 del libro de Génesis. El segundo de 4 secciones que vamos a ver en Génesis capítulo 3. Vamos a leerlo. Si tienen su Biblia a mano, lo pueden seguir y pues seguimos con la reflexión. Dice Génesis 3, 7 al 12. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, hasta ahora en Génesis capítulo 3 vimos la serpiente, creado por Dios, con esa astucia que vimos que era malintencionado y con la cual decepcionó a la mujer. La mujer a la vez se prestó al trato con la serpiente y, llevada por su propia concupiscencia, escuchó, vio, tomó, comió y dio del árbol del conocimiento del bien y del mal a su esposo. Vimos que son muchos los pasos dentro de la tentación antes de llegar al pecado. Y al dar ese fruto a su esposo, él ni lo cuestionó, sino abreviando los pasos, tomó y comió del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y para remachar su propia culpabilidad, el texto nos cuenta cómo comió así como ella. ¿Y qué pasó después? ¿Cayeron muertos? Como parece que Dios había advertido en 2:17. ¿O era como la serpiente los había intimado? No moriréis, en 3:4. ¿Cayeron bajo el juicio de Dios? ¿O simplemente sufrieron las consecuencias de sus acciones? ¿Y qué decimos de su desnudez? ¿Siempre fue un problema, pero ellos no se habían dado cuenta al no tener ese conocimiento? ¿O será que Dios lo había escondido de su entendimiento para que ellos no se den cuenta? Vamos a mirar el texto y ver qué luz nos da. Dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Hubo conocimiento, hubo una percepción de algo. Dice que fueron abiertos sus ojos. Pero la palabra conocimiento nuevamente aquí nos tiene que llamar la atención, porque hemos visto cómo la palabra conocimiento lleva mucho peso en el contexto hebraico. Parece que hay algo en ser como Dios y en hacerse como Dios, haciéndose independiente de Dios, tomando el atributo a definir para ti mismo lo que está bien y lo que está mal, que produce aquí esa sensibilidad a la desnudez. De alguna manera, ellos conocieron por su propia definición, porque Dios no le había dicho que la desnudez era un problema. Creería que antes sabían que eran desnudos en 2:25, ¿no? No lo dice tal cual, pero dicen no tenían vergüenza. Y seguramente lo disfrutaban y no se avergonzaban. Pero ahora conocen su desnudez y esto causa una reacción que provocó que inmediatamente necesitarían algo más permanente y eficaz que una mano atrás y otra adelante. Creo que por la experiencia podemos identificar la necesidad de taparnos por causa de vergüenza. Pero cubrirnos
también tiene otras características. Por ejemplo, cuando hace frío, queremos taparnos para calentarnos un poco. Pero en el contexto de la vergüenza, proveernos con una protección de las miradas y otras formas de acoso sexual de los que quisieron aprovechar de nuestra desnudez. Por eso nos tapamos. Por supuesto, hay los sinvergüenzas que utilizan la ropa para hacer lucir su desnudez con diseños de sugerencia, de insinuación y de enfoque en diferentes partes de su cuerpo. Pero, por supuesto, llega la ropa con el tiempo a asumir una gran variedad de funciones sociales de comunicación, luego en la sociedad. Forma parte de nuestro estatus social, es una manera de exhibir la riqueza, de ostentar riqueza o lujo. Y también lo llevan gente con algún tipo de autoridad, como sus atuendos y aderezos de poder y autoridad. Pero en cierto sentido, todo esto es engaño. Es una facha, es una apariencia que no nos muestra cómo somos, sino es más bien nuestro avatar social. Y los más jóvenes pueden explicar eso a los mayores después, ¿no? Me acuerdo de un evangelista que decía, si quisiera bajar a alguien a su estatura humana, imagínalo en su ropa interior. Porque así somos todos relativamente iguales. Por más que dicen que la ropa hace al hombre, debajo del traje somos todos iguales. Pero por ahora, en el caso de Adán y de Eva, recurren a las hojas por vergüenza. Necesitan cubrirse para taparse, para esconderse en su inseguridad y vergüenza, lo que no quieren que otros ven. Quizás por autoprotección, por temor, para crear barreras, para defender su integridad personal como nuevos mini dioses, ya ejercitando su propia voluntad de definir lo que está bien y lo que está mal para ellos. El concepto de vergüenza es interesante y voy a dar una reflexión mía que lo pueden tomar como quieren, pero la Academia Real dice, la turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. La turbación de ánimo. Yo quiero hacer una sencilla distinción que yo creo que se puede sostener a través del Antiguo Testamento, leyéndolo cuidadosamente, que es hacer una distinción entre vergüenza y culpa. En su forma más sencilla, la vergüenza es lo que sentimos frente a alguien que hemos ofendido, o la humillación que sentimos frente a la mirada, la presencia de alguien que nos mira mal, sea merecido o no, que sería una humillación. Esa es vergüenza, eso es lo que vivimos como vergüenza. Pero a mí me parece que más bien en el contexto hebraico, que la frase culpa se refiere más bien a la carga objetiva de una infracción, ¿no? Un delito. Si uno comete un delito, es culpable, ¿no? Si uno pasa vergüenza es frente a una persona. La culpa más bien es frente a una ley, un estándar, un nivel a la cual uno no alcanzó por alguna otra razón. Ahora, puede haber excepciones, pero por mi lectura tiende en esa dirección en el Antiguo Testamento. Y creo que en ese sentido quizás tendríamos que tener cuidado de nuestro concepto moderno de lo que es culpa, que incorpora vergüenza cuando vamos a leer el contexto en el Antiguo Testamento, sobre todo. Así, funcionaría así. Por ser culpable de infringir la ley de Dios, me siento avergonzado delante de Dios, en su presencia, por lo que yo viví, por lo que yo hice. Claramente, Adán y Eva, en su sencillez, sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque eran culpables. Ahora,
Se sentían vergüenza frente a alguien. ¿Y frente a quién? Porque son varios actores aquí en este relato que estamos leyendo. ¿Habría sido cada uno frente a sí mismo? No lo creo. Yo saqué mi ropa para ir a bañarme hoy en la mañana, supongo que usted hizo lo mismo, y no me sentí vergüenza. Es difícil que haya sido frente a sí mismo. Quizás uno puede ver como actor el cielo, la tierra, las plantas, los animales, la luna, el sol, el agua y la tierra. Los otros que estaban presentes eran la serpiente, el astuto, el vivo, ¿no? Estaban Adán y Eva ahí, uno frente al otro. Y por supuesto estaba el Creador, Jehová Dios, Creador de todo lo hecho. Nuestra pregunta es, ¿frente a quién o cuál de estos se sentían avergonzados? Te hago la misma pregunta. ¿Frente a quién te sentís avergonzado? ¿Frente a quién sentís vergüenza? Como le haya comentado, yo me quedé en pleno campo. Nuestros vecinos más cercanos eran a 3 kilómetros, fuera de la vista. Entonces, cuando yo andaba con mi caballo, tengo que confesar, a veces bajaba de mi caballo y hacía un pisa ahí en el pasto, delante de mi caballo. No sentí vergüenza. ¿No crees que era frente a los animales, los bichos criados, que Adán y Eva sentían vergüenza? Quizás frente uno del otro. Quizás se ha dañado la relación entre Adán y Eva ya, ¿no? Porque ella fue engañado y él se dejó llevar y él fue engañado y él tendría que haber asumido su responsabilidad. Es una posibilidad. Pero el texto nos lleva al clave principal, al elemento fundamental, al testimonio, al testigo de uno, ¿no? A esta persona a quien realmente tenemos que responder. La audiencia de uno, el creador, Dios, Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Entonces en el versículo 8 vemos cómo Dios viene al encuentro con las dos criaturas hechas a su imagen y él paseaba en el huerto al aire del día, en la luz, no escondido, hablando. ¿Será que estaba hablándoles, no? Dirigiéndose la palabra a ellos. Ellos le escucharon y quizás ya al acercarlos estaba hablando apaciblemente. Quizás buscándolos. Eso se da a entender, ¿no? Quizás lo estaba buscando para seguir esa comunión con esos seres hechos en su imagen, en conversación. Quizás los estaba buscando para dar instrucciones a ellos como sus mayordomos dentro del jardín de Edén. Quizás los estaba buscando para pasar tiempo con esas criaturas, con las cuales tenía algo en común, que eran hechos a su imagen. ¿Y qué pasa? El versículo 8. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. De las cosas más tristes de la Biblia, ¿no? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Me parece el juego de escondida menos exitoso de toda la historia, ¿no? Dios en su compasión y su disposición de ofrecer misericordia, lo viene y los trata pacientemente. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Notamos aquí, no dice, ¿dónde están ustedes? Aquí Adán tiene que asumir la responsabilidad. ¿Se acuerdan cómo se había invertido el orden de Dios, el hombre, la mujer, el resto de la creación en el pecado? La creación, la mujer, el hombre, y el último enterarse de Dios. Ahora Dios habla directamente al varón. ¿Dónde estaba tú? El responsable de esta pareja en primera instancia delante de Dios es el varón. En el versículo 10, ¿cómo reacciona? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Se terminó el juego. La luz ya empieza a salir a la luz. Te oí. Primero. Te tuve miedo. Segundo. Y me escondí. ¿Por qué? Por la vergüenza de dar la cara y esto le provocó temor. ¿Qué impacto del pecado, no? Es que es instantáneo. Frente a la persona ofendida, esa reacción de Adán. Te oí, tuve miedo, me escondí. Ahora, nosotros por aquí temo que a veces somos tan acostumbrados a pecar y tener gente pecar contra nosotros que nos acostumbramos, ¿no? Y a veces nos cuesta reconocer el proceso de la tentación, como lo vimos la vez pasada, y la reacción nuestra frente a quien hemos ofendido. Escuchamos y anticipamos a la cual hemos ofendido, ¿no? Yo te dije, ¿no? O tenemos miedo de la reacción de la persona, yo te voy a... Nos produce toda una variedad, ¿no? De anticipos. Y nos escondemos y evitamos la persona que puede estar ofendida. ¿Y cuántas veces se repite esa secuencia? Lo vemos frente a la mentira, pero seguimos mintiendo para tapar la mentira previa. Lo vemos frente al plato, el objeto prestado que no devolvimos a su dueño. Otra palabra podría ser robado. ¿Iríamos tranquilos la próxima vez para pedirle más? Solamente de cara dura, ¿no? La persona que fallamos en un compromiso que habíamos asumido, ¿qué hacemos? ¿Lo esquivamos? ¿Lo evitamos? ¿Nos escondemos? Y nuestro ciclo de confianza, nuestro ciclo de relaciones en libertad y alegría, amistad, se van reduciendo, excluyendo cada vez más personas que queremos evitar. Así es el pecado. En esa relación con Dios, en esa relación con nuestro semejante, nuestro prójimo. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Quién te llamó la atención? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿De qué árbol habías comido? Bueno, aquí no habla del árbol, en el versículo 11, no habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino habla de qué? El árbol que yo te mandé que no comieses. Esa ofensa ya vuelve muy personal, entre Adán y Dios. ¿A quién ha afrontado a Adán? La pregunta que Dios lo hace es muy obvio. ¿Cuál es la respuesta correcta a la pregunta de Dios? La pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? La respuesta correcta, baja la cabeza y llena de vergüenza decir que sí. La respuesta de Adán, versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué manera de excusarse, por favor. Ahora, 3 preguntas. ¿Lo que dijo Adán es verdad o no es verdad? La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. ¿Es verdad? La segunda pregunta. ¿Esa respuesta responde a la pregunta de Dios? ¿No? ¿Has comido del árbol? Respuesta, no, bajo ningún concepto. Entonces, la respuesta era no. No respondió a la pregunta de Dios. La tercera pregunta. ¿Contesta la pregunta de Dios? ¿Has comido del árbol del conocimiento del bien y del mal? La respuesta es que sí, definitivamente. ¿No? Al decir que la mujer me lo dio y yo lo comí, es obvio que comió del árbol que Dios le había dicho que no. Entonces, la secuencia, lo que dijo es verdad.
no respondió la pregunta de Dios, pero sí lo contestó, ¿no? Y no había dónde meterse. Dios no es ciego ni estúpido. Y nosotros somos ambos cuando pecamos, tanto ciego como estúpido. Y nuestra primera reacción, tantas veces como Adán, echar la culpa a otro y escondernos, ¿eh? Intentando engañar para cubrir nuestra culpa, como si de alguna manera eso nos ayuda con nuestra vergüenza. Y otra vez la mentira, lo único que lo hace lo va multiplicando. Nos enteramos cada vez más hondo. Escuché una prédica de un amigo en esta semana que nos contó de la primera frase completa que dijo su hija cuando era chiquita, ¿no? Había sacado algunas palabras, pero la primera frase completa. Su hermano no estaba, su hermano estaba en el jardín de infantes, en otro lado. Y la encuentran en el living con la antena de la televisor roto en 2 pedazos y con un pedazo en cada mano. Su primera frase, mi hermano lo hizo. Mi hermano lo hizo. ¿No? Ahora, ¿dónde sacamos eso? En el versículo 12, es verdad, Eva tenía su propia culpa, pero a Adán no le sirvió de nada buscar esquivar su responsabilidad delante de Dios. En el capítulo 2, él fue criado primero. Él fue dado la responsabilidad por la tierra que incluía el jardín. Él fue puesto en el jardín para labrarla y guardarla. A él fue dada la instrucción de no comer del árbol del conocimiento del mal. A él fue dada la consecuencia, la sentencia de juicio, si comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. No tiene dónde esconderse. En el versículo 12, pero no solamente echa la culpa a la mujer sin sincerarse de nada en cuanto a su propia culpabilidad, sino que hace. Le tira una indirecta a Dios en cuanto a su responsabilidad. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El pecado, lamentablemente, con todo hacemos, nos hunde rápidamente. Se ve afectada inmediatamente nuestras relaciones con nuestros seres queridos y cercanos, nuestra relación con Dios, sin hablar de nuestra relación con nosotros mismos al comprometer nuestra integridad en cada paso del pecado. La mentira y el engaño destruye relación y destruye la sociedad. Quita la paz, la confianza evapora y las consecuencias reverberan por toda la sociedad, la economía y todo. Seamos sinceros delante de Dios. Él es muy sincero delante nuestro. Y Él quisiera que tengamos la misma consideración para Él en nuestra relación con Él. El pasaje que hemos visto ya, creo, 1 de Juan 1, 8 y 9, y con eso terminamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oramos. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, que es tan rica, Señor, nos desafía en cada paso y necesitamos escucharlo. Señor, nos da una claridad sobre nuestra existencia que no sé, no puede salir de ningún otro lado. No sé cómo la gente del mundo vive en la confusión que viven, Señor, sin tener tu claridad sobre la vida y lo que nos afecta y cómo nos afecta y cómo afectamos a otros. Gracias, Señor, que aún en medio de este mundo caído
y nuestro pecado nos ofreces perdón en tu gran misericordia. Señor, ayúdanos de sincerarnos delante de ti, de arrepentirnos de nuestros pecados y de confiar solamente en vos, en tu Hijo Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y salvación del juicio venidero. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.